Estamos situados entonces en esa coyuntura tan peculiar, tan traumática en algún sentido, que fue las fines de la década del 80, cuando se produce la crisis de varios gobiernos democráticos en toda la región, crisis que tenía que ver con los fallidos diagnósticos que habían implementado sus actores, Alfonsín en el caso argentino, Siles Suazo en el caso boliviano, Sarney en el caso brasileño, Alan García peruano, quizás los ejemplos más notables. En ese contexto de fines de la década del 80, América Latina es de alguna manera traspasada por un doble desencanto. Desencanto con la democracia por una parte, desencanto con el Estado por la otra. Y ahí la gran novedad positiva es que el desencanto con la democracia no lleva a golpes de Estado militares. Si bien se producen episodios realmente dramáticos en algunos casos, como es el caso de Venezuela, con el Caracazo y demás, prácticamente ninguna sociedad emerge así como posible solución la llegada de un gobierno militar. Incluso se produce la salida del último gobierno militar de la región, los últimos dos gobiernos militares de la región, que son el de Chile bajo Pinochet y el de Paraguay con Stroessner. Ese desencanto, entonces, el desencanto con la democracia no conduce a ninguna regresión autoritaria. Pero, como decía, por el otro lado está el desencanto con el Estado. Por primera vez en 50 o 60 años, las poblaciones de América Latina, desde México hasta la Argentina, efectivamente atribuyen la raíz de los males económicos y políticos de nuestras sociedades al Estado. Y en ese contexto es fundamental el rol que cumple una visión muy potente, el mito del mercado como antiestado. El mito del mercado, que ya estaba presente en América Latina desde la década del 50 y había sido sucesivamente así levantado, esgrimido por economistas y técnicos que alababan las virtudes del mercado en contra del Estado. Por primera vez, a fines de la década del 80, encuentra ese mito del Estado, ese mito del antiestado, el mito del mercado, una asociación con el voto ciudadano. Esta es la gran novedad de fines de la década del 80. El imaginario neoliberal había estado presente, por supuesto, en los golpes de Estado de la década del 70, pero la gran novedad que se produce a fines de la década del 80, en este doble desencanto de la democracia y el Estado, es que por primera vez se produce un encuentro entre el mito del mercado y el voto ciudadano. Y efectivamente en ese encuentro, en ese contexto, en esa coyuntura, que podríamos decir tiene un primer ejemplo 5 años antes en Bolivia, con la llegada de Paz Extensor y el MNR al gobierno en 1985, y se repite Carlos Andrés Pérez en Venezuela en el 89, Fujimori en Perú en 1990, Menem en la Argentina en 1989, Collor de Mello en Brasil en 1990, en ese encuentro se empieza a generar una segunda o tercera panacea, que es la panacea neoliberal democrática, a diferencia de la panacea de los 70, que había sido la panacea neoliberal autoritaria. Este encuentro tiene protagonistas políticos, como los políticos que mencionaba, pero también tiene relatores, tiene narradores, tiene creadores del mito, que en el caso de la Argentina están representados por periodistas, por habitantes de los medios que difunden así persuasivamente la imagen de que todos nuestros males tienen que ver con la existencia de algo artificial. ¿Qué es lo artificial? El Estado. ¿Qué es lo natural? El mercado. Y entonces, quizás los que recordamos aquella época nos acordaremos de un periodista cuyo nombre era Bernardo Neustadt, que inventa un personaje mítico que se llamaba Doña Rosa, y esta Doña Rosa se daba cuenta, entre comillas, de los problemas que le traía a su vida
un Estado artificial. Fíjense ustedes que aquí lo que se producía en este tránsito imaginario era la realidad de un Estado que no estaba funcionando, que estaba funcionando muy mal. ¿Por qué estaba funcionando muy mal? Porque la crisis de la deuda había socavado toda posibilidad de actuar al Estado, sus servicios estaban deteriorados y en ese sentido entonces había una realidad que impactaba mucho al ciudadano y a la ciudadana común, que era un Estado que se derrumbaba o que no funcionaba. En ese contexto aparece con más fuerza esta idea de que no es un problema coyuntural, es un problema estructural. Es el Estado el problema, no su mal o buen funcionamiento. Entonces no se trata simplemente, como decía el Fondo Monetario en la década del 50, que hay que ajustarlo al Estado. Lo que hay que hacerlo es reestructurarlo. Reestructurarlo significa achicarlo. Achicarlo significa entonces, como habían dicho los autoritarios del 70, desregular la economía, privatizar las empresas públicas y abrir la economía al comercio mundial. Los ciudadanos acogen ese cambio con beneplácito y por eso lo votan repetidamente. El comienzo de la década del 90, la aparición de esta nueva versión del neoliberalismo, pero ya bajo un ropaje democrático, electoral, tiene que ver con este idilio que se da entre la idea del antiestado, la vigencia del mercado como lo natural y la mayoría de la ciudadanía. Efectivamente, este idilio va a tener continuidad durante toda la década, a pesar que a mediados de la década aparece un primer indicio muy potente de que había problemas serios en la base de esto, que es la crisis del tequila, que empieza a mostrar efectivamente que el modelo económico neoliberal no solo no resolvía el problema de la desigualdad, que este era un problema que no aspiraba a resolver, yo creo, sino que además no resolvía tampoco el problema de la estabilidad monetaria, de la afluencia de capitales, que era pronunciado o anunciado como la nueva bonanza. Este pequeño traspié se supera, 97-98 se recupera el crecimiento, porque efectivamente se produce crecimiento económico en la mayoría de los países durante toda esta década, y en gran medida este crecimiento está apoyado en algo que se puede mostrar a la mayoría de las poblaciones de nuestros países, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, México serían los casos más típicos en los cuales en los fines de la década del 80 habíamos estado azotados por la inflación, la hiperinflación. Se entra a un periodo de estabilidad monetaria que tiene su principal origen en la enorme afluencia de capital extranjero que se da durante la década, capital extranjero de corto y de largo plazo que entre otras cosas permite estabilizar la balanza de pagos y permite de alguna manera financiar programas antiinflacionarios de éxito. En el caso argentino, por supuesto, esto tiene que ver con el famoso 1 a 1 que implementa Menem con su ministro de Economía Cavallo. Ese idilio se refleja en el hecho de que muchos de los presidentes del neoliberalismo democrático son reelectos. Los casos más típicos son Menem y Fujimori en 1995, si bien Fujimori había tenido que protagonizar un episodio cívico-militar bastante particular, que era un autogolpe que se da en el 92, pero tanto Menem como Fujimori son reelectos en el 95 y hay otros casos en los cuales el juego político tiene un poco más de turbulencia, el caso brasileño, donde hay un impeachment que afecta a un presidente, pero ahí el PCDB de Fernando Henrique Cardoso retoma el sendero neoliberal con éxito hasta 1999 y también Fernando Henrique Cardoso es reelecto una segunda vez en 1999 y el otro caso es el caso de México donde también se logra una cierta estabilidad política hasta el año 2000. Pero efectivamente lo que no se percibe en 1995, que la crisis del tequila era una crisis estructural, se desata así dramáticamente a fines de siglo. A fines de siglo, a partir de 1998, entramos en una nueva crisis económica que ya no es simplemente una crisis latinoamericana, como había sido la crisis del tequila, sino que es una crisis mundial. La crisis de fines de siglo llega a América Latina después de haberse desplegado primeramente en el sudeste asiático, Tailandia, Corea,
haber llegado a Rusia y llega a América Latina. El primer impactado es Brasil y rápidamente se esparce por todo el subcontinente, generando lo que un fenómeno que un brillante economista colombiano, que ya hemos mencionado varias veces, José Antonio Ocampo, llama la media década perdida. La media década perdida es el periodo que va de 1998 al 2002, y durante esa época prácticamente toda América Latina entra en un derrumbe, no solo del paradigma neoliberal, sino también de sus economías. Las caídas son dramáticas. El caso, por supuesto, más extremo es el caso argentino, que en el periodo que va desde 1998 al 2002 cae un 25% de su Producto Bruto Interno. Quiere decir que la misma cantidad de argentinos tenía que vivir con 3/4 partes de lo que había vivido 5 años atrás. Bueno, esa crisis, que tiene su ejemplo más extremo en el caso argentino, como decía, se replica prácticamente en todos los países. Todos los países de América Latina ven una recesión económica muy grave. Los únicos que no dejan de crecer, pero crecen a tasas mucho más bajas, son Chile y República Dominicana, que siguen ahí con crecimientos leves, pero todo el continente se hunde en esta media década perdida. Y esta media década perdida, además, coincide con cambios políticos muy dramáticos, muy notables, que si uno hace la lista, es una lista que prácticamente incluye a todo el continente, desde Ecuador, donde comienza a mediados de la década del 90, hasta Uruguay, que va a ser el que va a cambiar de signo político en el 2005, cuando llega el Frente Amplio al gobierno. ¿Cuál es la característica de estos cambios políticos de fines del siglo XX que coinciden, no casualmente, con lo que Ocampo caracteriza como la media década perdida? Bueno, que a diferencia de lo que había ocurrido 10 años atrás, la mayoría de estos cambios políticos no se limitan simplemente a un cambio de partido en el gobierno. Eso ocurre en algunos casos. Ocurre en el caso uruguayo, como decía, ocurre también en el caso brasileño, donde el Partido Socialdemócrata brasilero de Fernando Henrique Cardoso es reemplazado por el PT de Lula en el 2002-2003, pero en la mayoría de los casos, además de un reemplazo del partido en el gobierno, se produce una turbulencia de mucha importancia en el régimen político. Ejemplo típico es el caso venezolano, en 1999, donde la llegada de Chávez a la presidencia, ¿qué está representando? No simplemente la llegada de una nueva figura política asociada a un nuevo movimiento, sino la crisis final de un sistema partidario. En Venezuela se derrumba el viejo sistema partidario que había predominado durante 30 años, desde la década del 50, se derrumba definitivamente, y el chavismo es una síntesis muy adecuada de los nuevos movimientos, de los nuevos fenómenos político-económicos que van a caracterizar a la media década perdida, porque el chavismo implica de alguna manera una doble negación. Una doble negación. ¿A qué dos elementos se opone el chavismo? Bueno, por un lado, se opone al diagnóstico neoliberal y dice, efectivamente, mire a dónde nos ha llevado la metodología neoliberal, que en el caso de Venezuela se había aplicado muy tibiamente porque los gobiernos de políticos de la década del 90 habían sido muy débiles, pero de todas maneras se venían implementando desde 1989 un recetario neoliberal. Miren a dónde nos lleva el recetario neoliberal. Lo que hay que producir desde el punto de vista del programa económico es un retorno a la idea de Estado comandando a la política, es decir, dejando de atrás la mitología del neoliberalismo. Pero por otro lado, el chavismo representa también el ejemplo extremo de una negación de la democracia de partidos. Veamos que digo democracia de partidos, no una negación de la democracia, una negación de los partidos políticos. No son los partidos políticos los que nos convienen como mecanismo idóneo, los que debemos recurrir como mecanismo idóneo para superar esta tremenda crisis que nos afecta en Venezuela, sino tenemos que recurrir a mecanismos políticos novedosos, que en el caso de Venezuela se encarnan en ¿qué? En la creación
de un movimiento nuevo, el MAS, pero además en la aparición de una figura de enorme poder carismático, el mismo Chávez, que de alguna manera se encarna en el personaje central de un fenómeno que podríamos caracterizar como de cesarismo presidencial. Bueno, esos cambios de régimen, es decir, de cambio del ingrediente de los mecanismos centrales del régimen político, se producen también en el caso peruano, donde se cae el Fujimorato, se producen también en el caso mexicano, donde llega a su fin el fenómeno político de más larga data en América Latina, que era el partido Estado del PRI, que gobernaba a México desde la década del 20, pierde por primera vez una elección en el año 2000, o dicho de una manera más correcta, reconoce por primera vez haber perdido una elección en el año 2000 y deja lugar al gobierno de un partido de oposición, encarnado en ese momento por el PAN de Vicente Fox. 2 o 3 años más tarde se produce también otro de los cambios más dramáticos en todo el territorio latinoamericano, que es la crisis del sistema partidario boliviano, cuyo eje central era el viejo movimiento nacionalista revolucionario que condujo a la política boliviana entre 1985 y el 2003, bajo el signo neoliberal, y en esa crisis del MNR, del movimiento nacionalista revolucionario, del sistema de partidos, aparece un fenómeno así de enorme importancia que es la figura de Evo Morales. Porque Evo Morales, ¿qué está representando? La caducidad del viejo sistema partidario, la aparición de un nuevo fenómeno político que está encarnado en el movimiento de Evo Morales, pero además el hecho que, a semejanza de lo que ocurre en Brasil con la llegada de Lula a la presidencia en el 2003, la llegada de Evo a la presidencia significa que alguien, una persona, un hombre que emergía del estrato más postergado de la sociedad boliviana, que eran los aymaras, ese aymara pobre, líder de cocaleros en el Valle del Chapare, llega a la presidencia de Bolivia. Quiere decir que aquí hay una transformación político-cultural de enorme importancia que va más allá de la modalidad del cambio de partido, de la modalidad de régimen político, e implica un cambio cultural de tremenda importancia. Eso es, Evo, Chávez, representan quizá los ejemplos más dramáticos de este viraje, de esta divisoria de aguas tan marcada que se da en América Latina a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, que va a tener también otros ejemplos. Otro ejemplo, por supuesto, es la crisis que se da en la Argentina entre el 2001 y 2002, la crisis del gobierno de la Alianza y la emergencia, después de 2 años de interinato, de un gobierno semiparlamentario conducido por Duhalde, pero que en realidad era una especie de alianza entre el peronismo dualdista y el radicalismo de Alfonsín, emerge un nuevo fenómeno histórico que es el kirchnerismo, que va a tener vigencia hasta el año 2015.